Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un extraordinario reportero que ha trabajado en la jornada durante 30 años en los casos más sórdidos, complicados, enredados para desentrañarlos. Es mi colega Gustavo Castillo García y vamos a conversar con él sobre su más reciente libro, El Tigre de Nazar, una aproximación muy detallada de un personaje fundamental en la Guerra Sucia Mexicana, Miguel Nazararo. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias, Luis, y gracias al público por recibirnos en sus televisores. Gustavo, ¿quién fue Miguel Nazararo? Bueno, habría que contextualizar lo que es uno de los hombres que surge y se capacita en estas escuelas que el gobierno de Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra Mundial como parte de la estrategia anticomunista en América Latina. Instituciones como la Escuela de las Américas en Panamá, donde no solamente militares mexicanos, sino de todo el continente se prepararon en acciones contrasubversivas. Particularmente en México hay casos como el de Miguel Nazararo, los generales Acosta y Quirós Hermosillo, que son referentes y que no solamente son conocidos en México, que además tuvieron impacto internacional. Porque si bien en el caso de Acosta Chaparro, quien sabemos que no les va a sonar mucho a los televidentes, es uno de los militares más viejos y más conocidos, por lo menos en el país, por haber realizado acciones antisubversivas y que llevaron, junto con las estrategias que tejió Nazararo, al desmantelamiento de los grupos guerrilleros que surgieron en México a partir de 1965 hasta 1982. Estamos hablando entonces de un superpolicía formada en el marco de la Guerra Fría en academias estadounidenses. Sí, particularmente podemos decir que tomó dos cursos que son vitales a lo largo de su carrera. El primero de ellos en 1965 en la Escuela Internacional de Policía, el segundo en Fort Bragg. Durante mucho tiempo... Ahí en Carolina del Norte. Así es. Durante mucho tiempo a Miguel Nazararo se le refirió como entrenado en la Escuela de las Américas. Pero durante esta serie de entrevistas que dan forma al libro, él revela que estuvo en Fort Bragg. Y Fort Bragg fue uno de los puntos también importantes para esta capacitación, que ahora podemos saber, no solo de militares. Punto importante, la capacitación de 1965, que a algunos les va a sonar, sobre todo en Cuba, donde por indicaciones de Fernando Gutiérrez Barrios, que fue uno de los que colaboraron con Fidel Castro tanto a su salida como a no detenerlo en México cuando se preparaba antes del asalto a Cuba. Ya después de Moncada, pero el desembarco del Grama. Así es. Y Miguel Nazar es enviado por Gutiérrez Barrios a esta escuela en Estados Unidos y ahí se encuentra con gente de la CIA, que se vuelve importante también en la organización, y con gente que dirigía la USAID, que también les va a sonar como la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos. Así es, que tiene la vinculación entre las dos con golpes de Estado a lo largo de muchas naciones en América Latina. Y esta vinculación da origen a este personaje que ya era de alguna manera destacado en México, reconocido por sus entrevistas, llamémosle interrogatorios, que él decía se realizaban de manera psicológica. Se llega a convertir en un representante importantísimo para la seguridad nacional o las estructuras de seguridad nacional, ya que les da forma a lo que todavía hoy prevalece como parte del Centro Nacional de Inteligencia. Él
no funda, llega aproximadamente en 1960 a la Dirección Federal de Seguridad, una organización dedicada al espionaje, a la infiltración, pero que en realidad se potencia cuando él toma la dirección de la Federal de Seguridad en 1978. Desde 1965, obviamente, él comienza a participar en este tipo de acciones y se convierte en uno de los más experimentados y reconocidos, digamos, agentes del gobierno mexicano. A grado tal que incluso desarrolla un centro especial de espionaje que denominó C047, con referencia a la creación del año en que se fundó la Dirección Federal de Seguridad. Miguel Nazar llega a ser referente político porque no solamente hacía acciones de policía, sino también en acciones que derivaron en el sostenimiento del sistema político mexicano. Es un hombre controversial, es un hombre que aún hoy en día, a digamos 40 años de aquella historia, o 50, todavía hay familiares de empresarios que le reconocen las actividades que realizó, policías y comandantes que lo reconocen como alguien que le sirvió en su carrera, y de la otra parte están las familias de desaparecidos políticos, están hombres que fueron torturados, hombres y mujeres que fueron torturados y lo señalan de manera directa y que a la fecha no han obtenido justicia. Él fue llevado a juicio por un caso en el cual las autoridades mexicanas no pudieron acreditarle su participación, que fue la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. El hijo de doña Rosario Ibarra. Así es. Fundadora del Frente Nacional contra la Represión. Exactamente. Pero no es un caso único. Él y los amigos podrán obtener el libro vía internet, ya que se puede conseguir en ebook, y van a encontrar datos que a lo mejor les parecen relevantes. En 1973 hay un avión que es secuestrado en Venezuela, traído a México, y él finge ser un exintegrante de un grupo guerrillero mexicano, convence a los que secuestraron el avión de que él era un opositor al gobierno, pero que trabajaba como funcionario porque no le quedó de otra, y logra llevárselos a Cuba. Y entonces les quita las granadas y otras cosas que traen y que amenazaban con hacer estallar el avión. Y llegan a Cuba y allá se quedan. Hay referencias, acciones que realizó, digamos que en los límites entre México y Guatemala contra la guerrilla, en el tráfico de armas que se realizaba precisamente para los insurgentes, tanto en Chiapas como en territorio guatemalteco. Es decir, no es alguien que se quede en el ámbito nacional, a grado tal que de sus acciones resulta ser condecorado, entre otras naciones, por España, por Inglaterra. Por su persecución contra los militantes de la ETA, en el caso de España. No, por resolución de secuestros de ciudadanos españoles, y en el caso de Inglaterra, por el secuestro de uno de sus cónsules en la ciudad de Guadalajara. Gustavo, el libro está hecho a partir de entrevistas que tú le realizaste a Miguel Nazar. ¿Cómo es que lograste hacer esas entrevistas? Digamos que partimos de un incidente que puede parecer hasta ridículo, que fue haberme equivocado de persona, pero no de nombre. Y debo decir que esto fue porque en una conferencia de prensa yo me encuentro frente a un grupo de personas que iban a hablar de seguridad privada, y entre ellos aparecía Miguel Nazar. Estamos hablando aproximadamente del año 2000, cuando el internet no funcionaba tan bien y las fotos parecían ser semejantes quien tenía enfrente con el de la foto. Y entonces resulta que no era así. Yo me voy encima de esta persona, Miguel Nazar, y le empiezo a hacer cuestionamientos que tienen que ver
con las acusaciones de desaparición, tortura y demás. Y el otro de manera muy tranquila me ve y me dice, está usted equivocado, no es a mí a quien le quiere hacer esas preguntas. Y le dije, no, usted es Miguel Nazar. Me dijo, sí, soy Miguel Nazar, pero a quien usted quiere hacer las preguntas es a mi papá, yo soy Miguel Nazar Dau. El equívoco sirvió después para conectar, digamos, con José Luis Nazar, otro hijo de Miguel Nazar, que es abogado y con quien la primera vez que nos encontramos y me presento, lo primero que hace es reírse con una carcajada abierta y con toda razón, porque me dice, tú fuiste el que se equivocó con mi hermano. Y bueno, aceptamos el error. A pechugar, como decimos en México. Y partió de ahí una relación que me permitió estarlo jode y jode con que quería yo entrevistar a su papá, quería entrevistar a su papá, precisamente por este referente que hay. Él se convirtió en uno de los más renombrados policías, pero también persecutores de la guerrilla. Entonces, se viene la aparición de una fiscalía especial, tiene que comparecer, se abren averiguaciones o indagatorias, y entonces ello posibilita que se abra la entrevista cuando todavía era investigado. Pero al principio no me querían ni recibir, por entre otras cuestiones, trabajar en La Jornada, un periódico de izquierda que siempre me ha permitido hacer y exponer las cosas que consigo. Y dos, que me veía demasiado joven. Tenía 37 años entonces. Sigue siendo joven. Permíteme hacer una pausa y regresamos a tu relato. Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre el más reciente libro del periodista Gustavo Castillo García, El Tigre de Nazar. Cuando te interrumpí, echándote una flor de tu juventud, Gustavo, nos platicabas el recelo del policía a darte la entrevista. Sí, porque él tenía ya más de 70 años. Y decía, es que yo a usted no lo conozco, no es un periodista de mi confianza, yo no sé si vaya a escribir lo que yo le diga. Y es que ese día justamente había aparecido una entrevista en la que él decía que lo habían pintado como un hombre desmemoriado, que había platicado durante horas y en algunos días con alguien y que resultaba que no había publicado nada de lo que le dijo. Mi compromiso fue, si me dice cosas importantes, yo creo que se publican. Y finalmente viene esa publicación en La Jornada y yo mando el mensaje. Oiga, quedamos en que si aparecía me daba una entrevista de a de veras. Y ello ocurre meses después. Finalmente me recibe, también juega conmigo al principio y me dice, ¿qué quieres saber? ¿Quién es Miguel Nazar? Pero a profundidad. Habla 15 minutos y me dice, ese es Miguel Nazar, se acabó. Le dije no, regresé, insistí y finalmente empezamos una serie de entrevistas que duró 8 años. Durante 8 años tú lo veías, ¿cada cuánto tiempo? Una vez a la semana regularmente. ¿Con grabadora, sin grabadora? En las dos cosas, porque había ocasiones en que se podía volver una charla de cosas cotidianas en México, de investigaciones en curso, de sus consideraciones sobre política, pero la mayor parte de ellas con grabadora, porque finalmente el libro está sustentado en lo que yo diría que es la voz de Nazar. No son mis apreciaciones, las entrevistas están únicamente ordenadas por temas que tienen mucho que ver con ese anticomunismo. Una de las partes más significativas desde mi punto de vista del libro es cuando tú le estás hablando de lo que se encuentra en los archivos, ¿no? Para ese momento ya eran archivos públicos, y él dice, ¿cómo? ¿Pero qué pendejos fuimos? ¿Cómo dejamos todos esos materiales ahí? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Él dice, debimos haberlos quemado.
Lo que pasa es que a lo largo de este tiempo de entrevistas, yo iba, digamos que, excitando sus respuestas a partir de documentos que están en el AGN y que tienen que ver... Archivo General de la Nación. Así es, que tienen Sí. que ver con la historia de ese México, los reportes de esa Dirección Federal de Seguridad, y que se encuentran ahí almacenados, pero que te dan cuenta de casos muy graves de violaciones de derechos humanos y que eran para contrastarlos. Él conocía perfectamente los archivos, aunque decía, yo no tengo nada de documentos, pero lo tengo todo en la cabeza. Por lo tanto, sí sabía de qué hablábamos, a grado tal que en el libro contamos la anécdota de un militar que le envía una carta a sus hermanos, que ellos forman parte de un grupo guerrillero, y Nazar dice, sí, yo recuerdo un hombre que se apellidaba así, pero a ese lo colgaron en el campo militar número 1 hasta que se le pudrió la mano, ¿no? Y devienen estas partes. Y entonces él dice, y todo eso lo dejamos en el Archivo General de la Nación. Todo eso está ahí. No, pues, qué pendejos fuimos, debimos haberlo quemado. ¿Por qué? Porque se va documentando muchas cosas que en México son referentes para la transformación política y social, que tienen una gran incidencia en la culminación también de lo que fue el régimen priista, y que entre otros son 1968, que tienen que ver con el surgimiento de las organizaciones armadas, guerrilleras, opositoras al régimen ante el cansancio de lo que había. Y él nos va hablando de esas expresiones y de cómo el gobierno actuó. Tu libro se llama El Tigre de Nazar. ¿Por qué? Bueno, era su apodo, era como le conocían en la agencia o en la dirección, pero además todo en su entorno estaba identificado con un tigre. Desde las chamarras en las espaldas de los agentes, en el propio escudo de la DFS, el avión de la DFS se llamaba el Tigre, y en su oficina tenía decenas de imágenes de pequeñas figuras de un tigre, todos de Bengala, porque él decía que el tigre de Bengala no atacaba por atacar, sino solo cuando tenía hambre o era agredido, y que para él eso significaba la Dirección Federal de Seguridad y obviamente su propia persona. Por eso el tigre. Había un tigre también con él. Sí. Tú cuentas cómo incluso le presta el tigre ya domesticado a una exótica bailarina que tocaba el violín y cosas así. Sí, claro. Aquí lo interesante es que ese tigre había sido amaestrado. Obviamente, eso, digamos que ni tú ni yo lo sabemos en un cuarto encerrados con una lámpara potente de luz a la cara, sentados a una silla, donde te han interrogado durante horas. Y esto ocurrió con Nazar, y él dice que un día que alguien se resistió a revelarle las cosas que quería, entonces le dijo, bueno, si no quieres platicar conmigo, entonces cuéntaselas al compañero tigre, y entra un tigre de Bengala, ¿no? Ya lo demás, obviamente uno supone que el detenido empezó a hablar. Estamos hablando de uno de los periodos más oscuros de la historia de México. ¿Tú qué dirías que aporta tu libro en términos de iluminar esas franjas de oscuridad? Gracias, Luis. Creo que aquí hay varias cosas. Primero, no hay ninguno de esos participantes que haya hablado de sus acciones. En este caso hay muchas biografías o autobiografías. Este libro no es una biografía, es un trabajo periodístico que intenta contarnos al personaje desde su niñez hasta su fallecimiento, pero que además te habla de momentos históricos, contrastado y llevado con documentos públicos hoy, de acceso público,
que nos refieren momentos de la historia que son importantes. Y ello sirve, por ejemplo, Miguel Nazar, si esto consideramos que él falleció en 2012 y el libro se edita hasta este año, hace 8 o 9 años él confirmaba o revelaba o decía que muchos de los que se consideraban desaparecidos en México, que para entonces eran más de 500. Como parte de la guerra sucia. Exactamente. Resulta que él dijo, no, aquí nosotros no matamos a nadie así y que no hay desaparecidos. Y si los hay, eran muy pocos. Él aseguró que muchas veces muchos de estos guerrilleros morían en combate y que fueron enterrados en la fosa común porque nadie los reclamó y con el nombre que llevaban o con la identidad que llevaban encima. Hoy, la comisión que tiene que ver con el esclarecimiento histórico, una comisión especial, ha descubierto en las últimas semanas que hay casos de personas que fueron enterradas en el Panteón de Dolores con una identidad diferente a la real, pero que correspondían a personas reportadas como desaparecidas en la Guerra Sucia. ¿Te habló algo de los famosos vuelos de la muerte, donde hay testimonios de militares involucrados que tiraron al mar también a guerrilleros detenidos que luego no se supo de ellos? Sí, de manera concreta él dice que aquí no fue tan grave como lo que sucedió en Chile o Argentina. No dice que no, al contrario, él menciona a un par de militares y dice, a ellos pregúntenles, ellos son los que realizaban esto, ¿no? Y nos habla también de cómo se ocupaba el campo militar número 1 para mantener retenidos a guerrilleros, a estudiantes y demás. En los últimos años de su vida es un hombre que cae en desgracia. Tiene la impresión de que el poder devora a sus hijos. ¿Tú lo sentiste amargado, enojado con esa persecución por parte del mismo Estado al que él sirvió? Sí, y él se sentía como el chivo expiatorio, tal vez derivado de esta misma fama y porque a nadie más se le inculpó por estas acciones que tenían que ver con desaparición y tortura de manera tan precisa como él. Y claro que estaba enojado o decepcionado, porque incluso hay un caso de un secuestro de un personaje también famoso en México, que cuando acude a ver al expresidente Luis Echeverría para pedirle ayuda y pagar un rescate, Echeverría le ofreció 50,000 pesos cuando lo que pedían eran millones, siendo que Echeverría, suponía él, tenía dinero, ¿no? Pues él acude en algún momento, puesto que ya no ejercía como investigador, nada, a tratar de obtener una pensión. Y le dijeron que nunca había tenido el tiempo suficiente en el gobierno para obtener una pensión. Entonces, no necesariamente muere en pésimas condiciones económicas o en la pobreza porque sus hijos lo apoyaban, pero como él no podía tener un ingreso propio. Sin embargo, en el libro te relata la historia de cómo él espía a través del teléfono del secretario de Hacienda, se entera que va a haber una devaluación del peso, pide un préstamo, compra dólares y de esta manera obtiene una ganancia, podemos suponer, considerable. Suponemos que sí, pero además para él ese momento fue como parte de algo que no estaba tan prohibido en México y que lo hacían muchos. Y nos va pintando ese México, ese gobierno, toda esa estructura que se creó 70 años atrás, ¿no? O sea, no solamente espiaban e infiltraban a los guerrilleros, sino también entre ellos, a los políticos, a los funcionarios, a los propios agentes de inteligencia de Estados Unidos, de Rusia y de otras naciones. Para él, el espionaje formaba parte de la diplomacia
y así llegaron a sacar de México a varios diplomáticos, enseñándoles fotografías e imágenes comprometedoras para que se fueran sin hacer escándalo. Cuentas una historia que él a su vez narra del embajador polaco en tiempos del bloque socialista, que era gay. Así es. Y que ellos toman fotografías de sus encuentros en un hotel y luego lo chantajean para que se retire. Por lo visto esto era común entonces. Sí, era una parte de esa diplomacia. Ajá. Bueno, un agente ruso que trató de conquistar o conquistó a una secretaria de la presidencia para obtener información, también ocurrió lo mismo. Lo tildaron de loco, llamaron a la embajada, le dijeron, oigan, es que este dice que es su agente encubierto, ¿no? ¿Cómo ven? Y el gobierno soviético acaba sacándolo de México, asegurando que era alguien que estaba loco. Un personaje entonces para una novela de Ian Fleming. Sí, y aunque parece a veces un libro sacado de las viejas películas de policías y espías, aquí te narra que no era una cuestión de película, más bien eran las historias reales que ocurrían en México, teniendo más de 400 infiltrados en organizaciones sociales, sindicales, universidades y demás. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos en este cruce de palabras. Al contrario, Luis, gracias a ti y un saludo al público. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, en muchas ocasiones la realidad supera el arte. Hasta la próxima.